El Señor esté con ustedes. Proclamación de la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga, y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Palabra del Señor. Bueno, hermanos, en medio de las pruebas que estamos pasando y después de escuchar a Jesucristo hablar de esta manera, uno podría decir: qué ternura, qué dulzura, qué bondad, qué amabilidad hay en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su mensaje es irresistible. Caemos prácticamente a los pies del Maestro cuando nos habla de esta manera, precisamente en este momento en el que tenemos tantas cargas y tanto cansancio en la vida. No nos queda sino decir: qué ternura, qué dulzura, qué bondad, qué amabilidad de parte de nuestro Señor Jesucristo. Uno entiende por eso, hermanos, que precisamente porque Jesús hablaba así y porque Jesús era así, no eran solamente palabras, sino que era toda su persona. Porque Jesús hablaba así y porque Jesús era así, precisamente por eso, cuando llegó el momento, el apóstol San Juan recargó su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo, porque nos da confianza portarnos así delante del Maestro, porque es un encanto y es irresistible su persona, que el apóstol San Juan en la última cena llega y pone su cabeza en el pecho de nuestro Señor Jesucristo. Así que uno diría, hermanos, en una coyuntura tan difícil como la que está pasando, uno diría: hay que agarrarle la palabra a Jesús, que ahora abre su corazón, ¿no?, que ahora nos ofrece sus brazos, ¿no? Hay que agarrarle la palabra a nuestro Señor Jesucristo, ahora que decimos que necesitamos un abrazo, ahora que necesitamos consuelo, ante esas palabras en las que directamente ofrece consuelo y ofrece también su santísimo amor. Hay que agarrarle las palabras a Jesús, que así nos invita, ¿va?, a experimentar que con Él vamos a encontrar alivio, a experimentar que con Él vamos a experimentar también ese
reposo que tanto nos hace falta ante el cansancio que experimentamos en estos momentos de la vida. Yo diría, hermanos, que nadie se quede a la expectativa, sino que todos le agarremos las palabras a nuestro Señor Jesucristo y acudamos, por lo tanto, a su sagrado corazón. Nos ofrece sus brazos y tenemos que aprovechar esta oportunidad ahora que nos habla en estos términos. Pero al ir, queridos hermanos, a los brazos de Jesús, porque así nos invita, vengan a mí, vengan los que están cansados, vengan los que están agobiados. Al ir al encuentro de Jesucristo, queridos hermanos, no olvidemos que ya estábamos cansados desde antes de la pandemia. No le podemos echar toda la culpa a la pandemia, ¿va? No podemos decir que allí están todos nuestros infortunios y allí están también todas nuestras desventuras. Eso tampoco sería justo decirlo, ¿va? Hay que reconocer al ir al encuentro de Jesucristo que ya antes de la pandemia andábamos cansados y andábamos registrando niveles preocupantes de estrés y cansancio. Para que entonces también al escuchar a nuestro Señor Jesucristo hablar en estos términos, pues uno sea muy sincero y reconozca, por lo tanto, qué es lo que nos cansa en la vida. ¿Qué es lo que nos ha cansado en la vida? ¿Qué es lo que nos ha dejado extenuados? ¿Qué es lo que de verdad nos ha desgastado? Además de esa tribulación en la que ya tenemos 3 meses y 15 días. ¿Qué es lo que nos está cansando? Y vamos a reconocer, hermanos, en primer lugar que lo que nos cansa definitivamente es el pecado. El pecado definitivamente nos cansa. También uno puede experimentar que a veces haciendo el bien uno se cansa, uno se agota, pero reconocemos que vale la pena este cansancio. Vale la pena desgastarnos por nuestro Señor Jesucristo, ya que estamos convencidos que de esa forma construimos el reino entre nosotros. Pero lo que definitivamente nos desgasta a nivel emocional y a nivel espiritual es el pecado. Y tenemos que aceptarlo así, hermanos, ¿verdad? Uno piensa que no pasa nada, ¿verdad? Cuando decide vivir en el pecado, vivir en la violencia, vivir en la mentira, vivir en la injusticia, ¿verdad? Uno piensa que no pasa nada, ¿verdad? Pero el pecado va agotando a nuestra alma, nos va extenuando, ¿verdad? Provoca mucho cansancio y también provoca dolor en el alma. El pecado cansa. Y el pecado también provoca que experimentemos un dolor en el alma. También el pecado estructural, ¿va? Ese pecado que nos salpica de muchas maneras, el pecado de nuestra sociedad también nos cansa, ¿va? Constatar, por ejemplo, que vivimos en una sociedad muy agresiva, ¿va? En una sociedad donde hay mucha confrontación, ¿va? En una sociedad donde esas confrontaciones cada vez suben más de nivel, pues eso también nos cansa, ¿va? Uno no está acostumbrado a vivir necesariamente hablando en la violencia y en el odio. Estamos acostumbrados a vivir en la ternura, en la amabilidad y en la bondad. De tal manera que eso también nos cansa, ¿va? El pecado estructural que nos salpica y que nos afecta de muchas maneras. Reconociendo que esa es la vida ahora de nuestra sociedad. Recuerdo que Santo Tomás de Aquino hablaba de esa ira, ¿verdad? Y distinguía a 3 grupos de personas, ¿verdad?, que están seriamente afectados por la ira, ¿verdad? Él decía que hay personas violentas, hay personas rencorosas y hay personas obstinadas. Los violentos son los que responden inmediatamente a todas las agresiones, ¿va? Los que responden inmediatamente, ¿va? Los rencorosos son aquellos que guardan las ofensas, ¿va? Que llevan una historia puntual de todas las cosas malas que han vivido y por eso se les va pudriendo el corazón, porque no olvidan las afrentas.
No olvidan esas situaciones y esas injusticias que padecieron. Y están también los obstinados, ¿ah? Aquellos que están al acecho, ¿ah? Y que están esperando un momento oportuno para cobrarse todas esas afrentas que han recibido en la vida. Aquellos que esperan el momento oportuno para vengarse de los demás. Uno así ve a la sociedad, incluso no es un problema de los de allá afuera, así nos vemos también a nosotros mismos, ¿verdad? Con signos de este tipo, ¿verdad? Violentos, rencorosos y obstinados, porque el pecado cansa, ¿verdad? Y el pecado llega el momento en que provoca también un fuerte dolor en el alma, y ahora que queremos ir a los brazos de Cristo, es algo que uno tiene que reconocer. Como decíamos, puede ser que también trabajar por el reino de Dios, hacer el bien, estar convencidos de lo que tenemos que hacer, también nos lleva al agotamiento. Pero estamos convencidos, hermanos, que vale la pena trabajar por el reino. Si los demás no lo reconocen, lo importante es que Dios lo sabe. Dios lo sabe, y eso es lo que le da paz y le da también alivio a nuestra alma. Uno se puede entregar por los demás y puede uno servir a los demás, y si los demás no lo reconocen, lo importante es que Dios lo ve, que Dios lo sabe, y esa es la satisfacción de nuestra alma. Debemos tener mucho cuidado, porque también cuando uno se decide hacer el bien, puede ser que seamos afectados por la impaciencia, ¿verdad? Porque todos queremos resultados inmediatos, ¿verdad? Todos queremos que cambien las cosas de manera inmediata, y hay que respetar siempre los tiempos de Dios. No dejarnos llevar por la impaciencia. A nosotros nos toca sembrar, ¿verdad? Pero ya llegará el momento de la cosecha. De tal manera que también provoca un descanso en el alma tener confianza que nuestro Padre del cielo nunca nos va a dejar solos. Saber que en ese trabajo por el bien, por la justicia, por los valores del reino, el Padre del cielo nunca nos va a dejar solos. Eso también provoca un gran descanso, un gran alivio en el alma, porque sabemos que no trabajamos solitos en contra del mundo, en contra de esta pandemia, sino que el Señor está con nosotros. Después, hermanos, de hacer este ejercicio, dándonos cuenta qué es lo que nos cansa, y por lo tanto procurando cambiar nuestro estilo de vida, vayamos al encuentro del Señor, ¿verdad? Acudamos a ese encuentro ahora que el Señor Jesucristo nos abre sus brazos, para que entonces nosotros confirmemos, ¿verdad?, de manera muy personal, que efectivamente en el Señor Jesucristo encontramos descanso, y en el Señor Jesucristo nuestra alma experimenta el alivio. Nos ponemos de pie.